Mías. Sí, eran notas de AI. Pues La nada más, regañado. nada más La ver regañado. que arrancar una llamada virtual con notas de AI y con los saludos pues para todo el mundo. Darío, este podcast es un poquito, digamos que distante de los temas centrales que usualmente hacemos, pero tenemos que aprovecharlo porque es que hay mucho conocimiento en un tema que nos encanta a todos. Pues nos encanta el Imperio Romano, al gordo. Roma es la ciudad donde más, ¿cuántas lágrimas le has visto? Le vimos salir al gordo en Roma. No, es que Roma sí genera un impacto muy fuerte. Bueno. Roma sí genera un impacto fuerte. Entonces, pues, ¿por qué no aprovechamos y hacemos de esos temas que nos apasionan, que creemos que sabemos un poquito e invitamos a personas que son fluidas en el tema? O sea, Arias, vos te hiciste casi que todo un podcast del Imperio Romano y también te has escrito un par de cositas, ¿sí o no? No, yo tengo un podcast con 4 temporadas de historia de Roma, donde todavía no he llegado al imperio. Empiezo en la República, por allá a finales del siglo II antes de Cristo, y ya voy en la Guerra Civil, que fue la 4ª temporada, pues de Sila con Cayo Mario, bueno, en todo eso. Tengo previstas como 2 o 3 temporadas más, ya Julio César, que es como la transición, y Augusto, y ahí para adelante ya el imperio. Que es una de las cosas también, Darío y Gordo, muy admirables pues, de Arias, que cuando le tocó pues estar pues tras las rejas, dijo, no, yo me voy a aprender, porque con todo este tiempo me voy a sentar a estudiar y aprender de las cosas que me gustan. Entonces, pues este man es un erudito, un experto sobre el tema, y invitamos a otro, pues el enano de Andalucía, otro amigo que yo tengo que está aquí El duende Castilla, o Juan Costilla, como le digo yo, un buen amigo de esas adquisiciones extrañas que he hecho yo en la vida. Me lo encontré por accidente en un aeropuerto en Puerto Rico y nos volvimos más amigos que un puta, y no hago sino mamarle gallo. Él está en el chat, él es de opinión, digamos que en el tema de trading, él pues trata como no de dar muchas opiniones, pero hay veces se echa unos rifirrafes, pues es muy filósofo, es muy inteligente, y a mí me hace reír mucho porque tiene muy buen humor. Y entonces este man en ese tema sí es experto. Entonces, pues para que tuviéramos como una discusión como interesante. Entonces, bienvenido, hombre, Juan, Arias, Gordo, Darío. Como es un tema tan extenso, a mí lo que más me gusta pues de Roma es todo el tema pues de la ingeniería, la Vía Apia, los arcos, las estructuras. Pues yo no creo que deberíamos empezar a conversar por ahí. Vos, fuera de la loba y Rómulo y Remo, ¿vos cuál crees que es el punto ancla donde uno debe iniciar una conversación? Supongamos que 60, 90 minutos de Roma, como para que podamos explorar todos los beneficios que hemos tenido como civilización de un imperio que era de los imperios pues que más avances ejecutó en un periodo de tiempo pues que es relativamente corto pues en una línea de tiempo pues de la humanidad. ¿Vos por dónde sugerís, Arias, que arranquemos? Mira, yo soy un convencido, ojalá fuera tan experto, pues me halagas con tus palabras, pero me queda tanto por aprender todavía, que de hecho sueño que cuando ya todas nuestras tesis funcionen, ya hayamos hecho 3 veces 10x con todo lo que queremos hacer. Me puedo ir para Roma a escribir y escribir un libro, un compendio de todo, porque es como la forma mía de aterrizar, pero yo soy un convencido de que mucho de lo que hoy tenemos empieza en Roma, ni siquiera en Grecia, porque hay quienes dicen que la democracia empieza como en Grecia y todo eso, pero yo creo que formalmente arranca de una forma más estructurada eh, en Roma. Y al final del día, el big picture para mí es, siempre va a haber un trade-off como entre libertades, a más libertad, más desorden, más caos, más poder distribuido, pero digamos,
y menos libertades cuando tengo de pronto un poco más de orden, alguien que ejecuta, alguien que hace las cosas más rápido y con más eficiencia. Es decir, el emperador que concentraba todo el poder, pero decía, ya se está vía por acá, invadimos esta zona y punto. Y pues había un senado y todo pues como de maquillaje, pero era el que decidía, pero periodo de paz y de orden y de tranquilidad. En el otro no lo hay tanto, era una polarización brutal como la vemos hoy. La parte política es como un reflejo de hoy, pero había más libertad. Entonces es como un trade-off clásico de los sistemas políticos. Es decir, ¿usted qué quiere? ¿Quiere mucho orden, seguridad, que las cosas se hagan rápido? Entrégueme libertades. ¿Quiere libertades? Entonces no venga a pedirme que esto va a funcionar tan eficientemente, tan rápido como queremos que funcione. Y Roma fue así, pasó de monarquía a república, cuando el pueblo dice, bueno, hay un episodio ahí con Tarquino el Soberbio, se revela y arranca derechos para el pueblo, para los que no eran los patricios, esas primeras 300 familias de Roma, y después vuelve, después de tanto desorden, al imperio, y el imperio vuelve y decae. Entonces es como ese ciclo que al final del día toca todo y toca mucho la economía, pero no sé, Juan, ¿qué opina sobre eso? Porque es que podemos hablar de tantas cosas, la iglesia, el sistema feudal, el señoreaje con lo que tanto molesto yo, o el debasement, todo Yo eso. yo creo que para que lo atemos y que sea como tema central a lo que nos conecta, yo creo que sí deberíamos hablar del señoraje. Y cuando Roma empieza a caer o decaer, cuando empiezan con todo pues el señoraje, o sea, cuando su moneda, y ya explicaba antes cómo funcionaba la moneda, porque podemos empezar a dibujar muchos paralelos. O sea, por ejemplo, en, una de las cosas por las que decimos que Estados Unidos pues es la potencia mundial es porque tiene una gran armada, porque tiene un gran ejército y porque es una forma pues de hacer el enforcement digamos que la herramienta más importante que tiene Estados Unidos, y es que es la moneda de reserva, es con la moneda que corre todo el mundo. Pues prueba de ello es que estamos viendo que Besen está ofreciendo ya líneas swap lines a Argentina, Corea del Sur también en este momento le está queriendo, y todos los otros países hacen como una amalgama y tratan de salir como con los BRICS, pero realmente digamos que una de las fortalezas porque el imperio romano se expandió es porque tenía carreteras, rutas, y porque tenía una moneda central con la que podía todo el mundo hacer transacciones, y entonces hacía que todo fluyera más rápido, pero empezaron con el debasement o con el señoraje, y ahí Así entonces es. yo creo que ahí arranca de verdad, pues yo no creo que tanto con el exceso de libertad, sino que ahí arranca la decadencia. ¿Por qué no arrancamos en ese segmento y ya después Juan nos tira cualquier Dale. otro ángulo? Y como digo, todo vuelve a Roma y a ese debate, porque la gente cree que el señoreaje viene de la época medieval, cuando los señores feudales tenían el derecho de recoger las monedas del feudo, arañarle un poquito de metal, quitarle peso metálico y con eso financiar sus cruzadas, las excentricidades de la corte, todo eso. Pero resulta que eso no lo idearon los señores feudales. Entre otras, uno cree que el sistema feudal es un tema del medioevo, también viene de Roma. Y ahorita hablamos un poquito de eso. Pero, digamos, el que se cranea eso, digamos que está documentado en la literatura, es un emperador, el último de los Julios Claudios, que se llamaba Nerón. Y Nerón era un emperador rarito, porque a diferencia de el emperador como lo veía el pueblo, que era un man que le gustaba la milicia, ir con las legiones, militar, expandir el imperio, traer más esclavos, traer más oro, traer más recursos, conquistar más minas y todo lo demás, Nerón era excéntrico, porque Nerón, bueno, la historia es larguísima, esa es otra historia interesantísima, pero Nerón le encantaba, vivía tocando la lira, en fiesticas con amigos, y por allá en el año 64, 65 después de Cristo, creo que en el 64, lo Sí. agarra. Roma era una ciudad construida con mucha madera. Hay un incendio en Roma
y a Nerón lo agarra ese problemita por allá tocando la lira en algún punto de lo que hoy es la costa amalfitana o en la bahía de Nápoles, no me acuerdo en qué punto estaba. Y obviamente se le arma un problema político, porque como todo estaba en madera, casi que mitad de la ciudad queda arrasada, pero él no es bobo, y dice yo este problema político, porque ya venía con mucho malestar en la gente. Dice, me salgo de dos maneras. Entonces dice dos cosas. Primero, la inteligencia le informa que durante el incendio hay una secta muy rara de judíos, una sectica pequeña de judíos que salían a alabar a Dios durante el incendio, es decir, llegó la Nueva Jerusalén y ya viene, es el regreso de Jesucristo, llamados cristianos. Eran una secta pequeñita, marginal. Vivían en el Trastíber, al otro lado del Tíber, donde vivían los judíos, y salieron a alabar a Dios en medio del incendio. Entonces dijo, estos son mis chivos expiatorios. Ahí comienza la persecución al cristianismo. Antes nadie sabía que existían. Y lo otro que hace es, sabe que voy a aprovechar esta destrucción de la ciudad para hacer una gran renovación urbana. Y voy a hacer la Domus Aurea, un gran palacete enorme y un culto a él mismo, pero pues una renovación de todo el centro ahí cerca al Foro de Roma. Yo te, De voy a ir hecho, yo te voy a ir interrumpiendo como para ponerle dale. color. Gordo, usted también lloró en el Trastevere, que era, o sea, el barrecito bacancito, El donde, Trastevere, Claro, obvio, claro. es el Trastevere. Ajá. donde tenía casa la novia de Julio César, o sea, buenos barcitos y comimos rico por Es ahí que no los también. dejaban pasar de ahí. La novia, Cleopatra, pues, no la novia. Cleopatra, que no la dejaban entrar, ningún gobernante foráneo podía cruzar ese límite, le tocaba a él atenderla allá, él teniendo pues su tercera esposa al mismo tiempo, Calpurnia. Pero bueno, volvamos al tema. Y entonces dice, pero ¿cómo llego yo a financiar eso? Y esto es súper importante, Hernán. Dice, yo no puedo cobrarle impuestos a la gente. Donde yo cobro impuestos para hacer estas obras, ahí sí me tumban. Y claro, dice, ¿sabe qué? Vamos a arañarle metal a las monedas. Históricamente, desde la República, la moneda era el denario, tenía casi 4 gramos de plata, 3,9 gramos. Y Julio César, antes de que terminara la República, había ¿Desde creado, cuándo existe el denario? Pues, pues el denario, lo que yo sé de la República comienza como en el 509 antes de Cristo, pero es probable que se usara desde antes con la monarquía, pero digamos denario 509 antes de Cristo. Julio César acuña el áureo, 8 gramitos de oro, ya cuando ya está trastabillando la República y ya Vení, viene pues Arias, después. y cómo definen, cómo se inventan. Mira, sabemos que necesitamos una moneda para hacer transacciones, porque pues esto de simplemente hacer, como se dice, bartering, pues no tiene como sentido práctico. ¿Cómo definen cuánta plata, cuánto oro? O sea, No, ¿de dónde viene esa necesidad? ¿Cómo se lo inventan? incluso antes, y Roma era un centro muy importante de comercio de sal. Antes incluso era la sal, y poco a poco cuando empieza a tomar valor para la humanidad o para la humanidad hasta donde se conocía en ese momento, acuñan. Yo me imagino que antes eran pedazos, morrocotas, y dicen homogenicemos esto para que haya una unidad de cuenta, es decir, para que yo pueda expresar todos los precios en la misma unidad. Luego tienen que tener un peso uniforme. ¿Por qué 3,9 gramos? No tengo idea. De plata era un denario. ¿Por qué a Julio César le dio que 8 gramos de oro eran un áureo? No tengo idea. Supongo que eran temas de practicidad, del acuñamiento y todo eso. Entonces, Y que finalmente eran pues metales escasos, metales pues. escasísimos, valiosos. Y entonces Nerón dice, ¿sabe qué? Tráigame los áureos, le voy a arañar el 10%. Entonces redujo el contenido de los áureos de 8 gramos a 7,2 gramos de oro, y al denario le agarró medio gramo de plata. Y entonces hace esta obra, la Domus Aurea. Hoy uno puede ver, no sé si llevaron al gordo, cuando uno entra al foro y sube al Palatino, hay una parte en el Palatino al lado de la Domus Flavia, del Palacio Real de la dinastía ya de los Flavios, donde todavía queda un pedazo de la Domus Aurea, porque fue muy grande. Y Nerón incluso, como era tan estrambótico, hizo el Coloso de Nerón. Ya el Coloso de Rodas se había caído con el Coloso de Rodas se había destruido hacía varios siglos en un terremoto. Le dijo, no, yo quiero un coloso, y se hace un coloso. Y de hecho, el Coliseo romano se llama Coliseo
no por otra cosa que ese coloso de Nerón. Después, cuando ya Nerón cae, mueven ese coloso hacia allá. Eso se llamaba, era un anfiteatro donde eran las luchas de gladiadores. Pero como quedó cerca el coloso de Nerón, eso hoy se llama el Coliseo. Fíjense que todo vuelve siempre a Roma. Pero bueno, dicho y hecho, este man con esta genialidad, o sea, hay que admitirlo, a mí me parece genial esa movida. No cobro impuestos de frente, no cobro impuestos con toda la transparencia del mundo, sino que simplemente les quito un poquito de metal a todos y con eso financio el gasto público que quiero hacer. Y eso fue lo que replicó. Y cuando decís que le quita, es que le araña. ¿Imprime o simplemente le quita metal al metal? Le araña y hace moneditas y hace. Ah, bueno, listo. Entonces, cuando decís que le quita, es que le reduce y básicamente imprime billetes para él. Exactamente. O monedas. Monedas. ¿A qué se parece eso hoy en día? Sí, cuando cogen la impresora, hacer eso. Pero de hecho, es que esto se lo cranea este tipo y de ahí en adelante todas las dinastías imperiales, sobre todo la de los severos, hizo lo mismo para financiar las campañas militares. Y de ahí viene esa... o sea que todas las reservas federales son neronianas, pues por así decirlo. Es Nerón el que se cranea eso, claro. Pero de hecho, y fue así, por ejemplo. Mejor dicho, todos los bancos centrales tienen sus principios pues, neronianos. Pues, desde que se abandonó el pega al oro. Pero, por ejemplo, Enrique VIII hizo lo mismo para financiar una guerra con Francia. Pero no te quiero desviar, seguí bueno, listo. Entonces, los severos hacen lo mismo y van degradando, envileciendo, debasement a la moneda. Y es la forma y es la tesis tan linda que hay, según la cual cuando una guerra es financiada con señoreaje que genera inflación, lo que llamamos impuesto inflacionario, que no es un impuesto de frente donde el gobernante va al Congreso y dice, ¿sabe qué? Hay una guerra, tenemos que pagarla, páguenme tanto en impuesto. La gente no se da cuenta y como este es un impuesto que va entrando así con vaselina sin que nadie se dé cuenta, segundo a segundo, poquito a poquito, nadie se opone y las guerras duran más. Fíjense entonces por qué los emperadores romanos usaban esa técnica para financiar sus campañas militares, donde clavaron un impuesto al pueblo de Roma, pues ahí mismo los frenaba, decían no se lo vaya a la paz o cancele esa invasión o esa guerra. Entonces también nos estás diciendo que el país que tenga inflación básicamente es síntoma de que tiene malos gobernantes que simplemente no toman las decisiones que deberían tomar. El país que tiene inflación es un país que se aprovecha de obligar a las personas a que solo puedan transar en esa moneda, a hacer depósitos en esa moneda, a tomar préstamos en esa moneda, porque con el monopolio de la moneda, como lo hacía Nerón, como lo hacían los señores feudales, Enrique VIII y todas las demás personas, se aprovechan de eso para quitarle energía económica y patrimonio y el fruto del trabajo y del emprendimiento a las personas a través de ese mecanismo. Es muy ingenioso porque es silencioso. Es taxation without representation. Y esto ha dado lugar a rebeliones. Y es mi tesis de que el siguiente paso de la humanidad tiene que ser uno donde se pasa de esa necesidad de la separación Iglesia-Estado, para que no nos subyuguen intelectualmente, a una separación moneda-Estado, para que no nos sigan subyugando con el arrebato del patrimonio y de la energía económica a través de este mecanismo. La gente no se da cuenta, Hernán. Cada vez que aumenta M2, están erosionando eso. Y como lo decimos, es el impuesto de los pobres. Pero sigamos en la línea de tiempo. Entonces, se le ocurre a Nerón que puede sacar más moneditas. ¿Y qué pasa después? O sea, ¿cuál es el impacto de eso en los próximos? Bueno, entonces después de eso, digamos, ya vienen todas las otras familias imperiales después de Nerón. Bueno, hay una guerra civil, hay un montón de emperadores en muy poquito tiempo, pero vienen después los Flavios. Esos son más o menos juiciosos. Esos no abusan tanto. De hecho, hay uno muy importante, Vespasiano, que fue el que construyó el anfiteatro. Tito, Domiciano, después ese sí fue más o menos... con Domiciano ya precisamente, perdón, inciso, con Domiciano dicen que es cuando ya el Coliseo, digamos, esa obra, digamos, civil, arquitectónica de primer nivel,
ya está, digamos, en el máximo rendimiento de capacidad, de juegos, que no deja de ser una Porque herramienta. lo construyó Vespasiano y lo termina Tito, y Domiciano le encantaba además ese juego. Pero no nos desviemos. Entonces después vienen los Flavios, que son esos. Luego vienen los famosos, los buenos emperadores, los emperadores buenos, los antoninos. Y ahí Roma llega a su máxima expansión con el segundo de ellos, que es Trajano, que de hecho es de origen hispano, Trajano. Correcto, de Itálica. Ajá. Y Trajano, de hecho, expande. Cuando el imperio fue más grande fue ahí. ¿Eso es qué? ¿Eso es 300? No, ciento y pico. No, estamos hablando del siglo II después de Cristo, aproximadamente. Pero principios. Una pequeña... arranca formalmente en el 97, después de la muerte Nerva, ¿no? de Nerva, que lo adoptó, y creo que muere, si no estoy mal, en el 117, 118, algo así. Sí, y luego viene el famoso Adriano. Adriano, que es el que la tercera guerra judaica, pues muy brava, la expulsión, miren, la expulsión de los judíos de Jerusalén y la diáspora judía en el mundo, y ahí arranca muy duro. Arranca ahí. Fue con Adriano. Pero un pequeño paréntesis, Arias y Juan, para poderlo entender, porque dijiste algo que me parece súper interesante, y es el primer hispano. ¿Qué quiere decir hispano en ese momento? Hispania era una provincia romana. Antes ellos eran solo emperadores y cónsules, antes de los emperadores, los que eran romanos. Incluso una lucha muy grande para que las ciudades de la bota italiana pudieran tener los mismos derechos de Roma, la ciudad de las 7 colinas que eran Roma en ese momento. Y entonces, digamos, la primera vez que que alguien no romano llega al poder es Trajano, que venía de Hispania. Hispania, digamos, habían 2 provincias de Roma en la península ibérica, la ulterior, que era por allá cerca a Lusitania, Portugal, el sur, y la citerior, que es como toda la costa del Levante. Aquí me está tocando saludar a unos amigos. O sea, ¿de dónde es Juan Castilla? Sí, yo digamos Juan que vengo de la interior, que sería la citerior. Si quería algún incluso ahí para con Arias, ahí que yo creo que una introducción interesante. Sí, yo creo que un punto, primero esa, como bien decía Arias, es una, por así decirlo, la tercera, podemos decir así, familia o dinastía importante en la época imperial romana, ¿no? Y así como empieza Nerva, si yo mal no, estoy creo que aseguro, digamos, que el emperador Trajano es el primero, por así puntualizar, no nacido en Roma o en la península que todos conocemos hoy en día, Italia. Todos sabemos que los conceptos que tenemos hoy de Estado-Nación son muy distintos estamos hablando de ¿cuánto? De hace muchísimo tiempo, ¿no? Atrás, los conceptos y la política ha cambiado, ¿no? Sobremanera, ¿no? Italia realmente como Estado realmente nace en el siglo XIX, no antes. Entonces, digamos que es el primero y luego le sucede a su vez Adriano, ¿no? Que Adriano también es, digamos, del mismo pueblo, que es concretamente Itálica, un pueblo a las afueras de Sevilla. Estamos hablando que todo el Valle del Guadalquivir, sí, así como el Valle del Guadalquivir, desde que Roma, digamos, entra sobre todo en pugna con, y ahí nos vamos a derivar un poquito aquí, en pugna con las guerras púnicas con Cartago. Cartago realmente era el imperio comercial de la época, antes de Cristo, hablamos del siglo III, eran los reyes, ¿no? De ahí. Y Roma, digamos que era el gran aspirante, ¿no? Iba cogiendo dinamismo, pero era mucho más joven, tenía una tradición helenística. Pero eso es que, claro, de todo esto, eso es cuando Roma era todavía república, ¿no? Sí, hemos saltado al pasado. Ido atrás, sí. Entonces, bueno, esas guerras al final derivaron en que si empezó prácticamente con colonias, digamos, Roma, la República Romana en Hispania, lo que es la península ibérica, por así decirlo, ahí ya se consiguió un verdadero asentamiento. Y el Valle del Guadalquivir posiblemente era el más rico, hablamos que la agricultura es lo que movía y que estaba bien conectada con acceso al mar Mediterráneo, también al Atlántico, ojo, importante eso, para luego en el futuro. Y bueno, eso el Guadalquivir es el que pasa por conexión Córdoba, directa ¿cierto? con las familias.
¿Perdón? El Guadalquivir es el que pasa por Córdoba, por la ciudad. Correcto, pasa por Sí, sí, Córdoba, sí. Sevilla, Sí, y ya termina en Sanlúcar, digamos, ¿no? Ahí ya mirando al Atlántico. Y miren una cosa súper interesante de esa zona que es península ibérica, pero era muy romana. En Córdoba, el famoso puente romano, pues ahí está, que era la vía que luego conducía a Roma. Ajá. Después de todo eso, las guerras púnicas y gana Roma, bueno, y todo eso, es que esto da para horas y Nos horas y derivamos, días y perdón. días. Sí, nos perdemos. Miren cómo todo vuelve a Roma. Ustedes saben, Hernán, o Darío, o Gordo, porque Juan de pronto sí sabe, Sí lo de sabe. dónde viene el nombre Medellín. Pero no, había una ciudad de Extremadura, hay un pequeño Sí, pueblo de ¿y de Extremadura. dónde? Pero de Pues ahí a Medellín, no sé. Medellín es originalmente, finalizando la República, hay una rebelión, desertorio, un tipo que se va desde Italia y quiere armar su propia Roma en España, y le mandan primero un general, una familia patricia, que era de la familia de los Metelos, Quinto Cecilio Metelo Pío. Y Metelo es uno de los que ayuda a subyugar junto a Pompeyo a esa rebelión. Y hay una ciudad que se llama Metelinum, en honor a Metelo. Y de ahí viene Medellín. Todo vuelve a terminar en Roma. Pero venga, volvamos porque si no, Sí. Arica, nos toca hacer 7000 podcasts de esto. Güey. Los de Yo quería- Medellín A mí me son encantan metelones, estos. sí. Son metelones, por eso los Quería españoles hacer- también me gustan. Quería hacer un inciso, que habíamos entrado ya habíamos empezado, creo que eso le interesa a la gente, hacer analogías, ¿no? De unas cosas que pasaron hace milenios y cómo ahora, digamos, la sociedad no es tan diferente, aunque ahora, por supuesto, tenemos internet, podemos comunicarnos en cualquier parte del mundo, que eso, ¿no? En la época de los antoninos sería impensable. Pero aquí estamos hablando o sea, lo genial del Imperio Romano es la estructura política, la estructura económica, militar y social. Y realmente nosotros no somos como un germen, somos un derivado de eso. Digamos que el post ya se creó allí. Muy bien que inició Arias, ¿no? Hablando del tema griego y el tema de la polis y el concepto de la democracia, pues sí, pero no estaba realmente desarrollado como a día de hoy lo tenemos en nuestra mente, ¿no? El concepto mental, la creencia todavía dista mucho. Y obviamente el Senado tenía todo el poder. El Senado al final era un grupo de patricios, de gente, en definitiva, con mucha influencia, gente adinerada, gente muy asentada, y aunque luego las tropas, que al final que a base de las guerras, para poder financiar, para poder mantener un crecimiento tan vasto, ese PQR no es más que Senado y pueblo de Roma. O sea, estás intentando políticamente siempre poner en el mismo nivel a la gente que toma decisiones y al vulgo, ¿no? En general, pero todos sabemos que al final son unos pocos y eso es lo que... Te voy a mostrar. Normalmente los escudos romanos tienen ese PQR pues, en los escudos. Senatus Popules Roma. Ese Correcto. PQR. Qué chévere. El Senado y el pueblo de Roma. Es ese balance entre la libertad y el poder aquí concentrado. Pero para seguir hilando con la historia, pues era Trajano. Pero Trajano era pequeño, era enano, así como Juan Castilla, ¿o no? No, yo creo que... No. Ah, no, o sea que no hay nada por ahí. No, pues, no. Pero No, el único Trajano, que es el Imperio Romano original es Juan Castilla en este momento. Trajano era... Nosotros somos hispanos. Pero íbamos pues, fue un gran militar. Íbamos pues en el arco de que Roma 150, 180, Curubito, y entonces estabas contando, y pues nos desviamos un poquito para Hispania, pero como para seguir en el arco. Pues, estábamos en esa familia, digamos, esa familia imperial, esa dinastía que son los Antoninos, que son Nerva, Trajano, Adriano, Antonino Pío y Marco Aurelio, el que muere en la película Gladiador, que les dicen los emperadores buenos. Esos también devaluaron bastante la moneda, pero los que más lo devaluaron fueron los que siguieron, que son los severos, Septimio Severo, Caracalla, Heliogábalo, Alejandro Severo, y la devaluaron mucho. Tanto así que esa dinastía termina con una anarquía militar después, como 70 años, donde hay casi que un emperador por año, por el desorden que genera este tipo de manejo económico y falta de liderazgo militar y político de los propios emperadores. Y después de ese desorden, ya estamos terminando el siglo III, comenzando el IV,
hay un emperador muy famoso, los que han estado en Croacia, hay una ciudad que se llama Split en la costa, donde hay unas ruinas muy famosas, el Palacio de Diocleciano. Diocleciano, volviendo a la economía, él fue el que estabilizó esa anarquía. Y como hizo unas reformas administrativas brutales, de donde de hecho hoy viene toda la, digamos, estructura orgánica de la iglesia. No porque fuera la iglesia, sino que de ahí vienen las diócesis, los vicarios, todo eso, porque así organizó él a Roma. Y entre todo lo que hizo, le tocó enfrentar una crisis macroeconómica brutal y no fue un gran economista, pero siguió devaluando más la moneda. Tanto así que en ese momento ya al áureo le quedaban solo 5.5 gramos de oro. Julio César había empezado con 8. Ya estamos 300 años después. Y el denario ya tenía tracitos de plata, casi que todo era de bronce. Estamos hablando de una devaluación de casi al 1%. Sí, por eso, es que pero es que eso me parece muy buena esa observación, porque a eso iba yo. Pues en este momento, en Estados Unidos, ¿cuál es el hurdle rate? O sea, estamos en Estados Unidos, en dólares, la moneda que todos prefieren en Latinoamérica. Usted prefiere eso que al peso argentino, que al bolívar, que a cualquier, usted prefiere el dólar, pero esa vaina se está devaluando. El debasement en este momento del dólar año a año es del 8%. Y vos me estás diciendo que Julio César, que era 40 años antes de Cristo. No, como estaba, sí, 40 años antes de Cristo. Ajá. Sí, estaba en 8 onzas y pasaron 8 gramos. Y me estás diciendo que todavía tiene 5 gramos de oro. Eso 300 años después. 350 años después. Miren qué tan importante esto que estamos diciendo, porque básicamente usted, yéndose a los libros, puede ver el colapso de un imperio en cámara lenta. ¿Cuál era el debasement? Yo creo que era de 50 puntos básicos. No, ¿cuál es la matemática de eso, Arias? No, le quitó, digamos, como el 40% del contenido de oro los diferentes emperadores en unos 350 años. Pero es que eso es nada. Pero es que eso es nada. Es que eso es nada. Aún así se desplomó. Al áureo, donde más devaluaron fue en la plata, que también es súper interesante. El denario ya al final, que empezó con 3.9 gramos, ya tenía puros trazos de bronce. Y lo que hizo Diocleciano, por eso lo traje a colección, es que dijo, mire, claro, se ha devaluado muy poco, digamos, claro, ya estaba en control macroeconómico enorme, de 8 a 5, pero mire lo que hace Diocleciano. Diocleciano dice, ¿sabe qué? Necesito devaluar esto durísimo. Y le quita otro gramo al áureo y baja el áureo de 5.5 a 4.5. Eso es casi 20% en impacto. La mitad de los casi 400 años anteriores. Hagan de cuenta una típica estabilización macroeconómica latinoamericana, donde la devaluación estabiliza la economía sin ser a las cuentas fiscales sobre todo. Y miren lo que hace Diocleciano. Diocleciano dice, ¿sabe qué? Pero tranquilos, vamos a quitarle 1 gramo a todos los auros, pero ya no se va a llamar el auro, se va a llamar el sólido. Ustedes han visto cómo estabilizaban las economías latinoamericanas por allá en los 80s y 90s, que el sol, el nuevo sol, el nuevo peso, el sucre, el nuevo sucre. Eso se lo inventó Diocleciano. Los dos grandes arquitectos, Nerón se cranea el sistema. Perverso, pero reconozcámoslo, genial para sus propios intereses. Un impuesto que nadie se da cuenta que lo está pagando. Y Diocleciano, dice tranquilos, y le cambia el nombre a la moneda. Y ya tuvo una hiperinflación brutal, puso controles de precios, que es peor aún. Se cayó Arias. Pero yo dejaría la historia del debasement del Imperio Romano ahí, porque creo que ya ilustra todo lo demás que se vino después. ¿Sabes? Aquí me puse a hacerle pues las cuentas ChatGPT, me sacó Caracalla y todo. Más o menos estaban en 1.58% anual. Eso es más o menos lo que. Y ahorita estamos 8 veces más. Al 8. No, y el peso, Hernán, al 12. Al 12. Porque si que uno dijera, es que es el dólar, listo. Pero mira, los artículos que escribí hace un par de semanas, muestro el stock to flow del peso y del dólar, y con todo y lo que están debasing el dólar, el peso lo están debasing más. Eso es una cosa que uno no entiende. Entonces, ¿por qué se aprecia?
bueno, ya son otros Es que fenómenos. es increíble que metiéndonos en un podcast para hablar de Roma, terminemos con la conclusión de, hey, hombre, ¿sabes qué? Hay que comprar Bitcoin. pues, Bitcoin. Pues es increíble pues dibujar ese paralelo y que sea como tan importante. Otra de las cosas que yo quería ir conectando, porque como vuelvo y digo, me gusta este ejercicio de dibujar paralelos. Entonces tenemos el Imperio Romano cae porque decidió acelerar su señoraje al 1.58% anual, que es absolutamente, o sea, se lo quisiera el franco suizo, se lo quisiera ¿cómo se llama? Lagarde, ¿cómo es que? Lagarde. Todos quisieran esa meta de inflación, pues que entonces la meta de inflación, solo para que sepan, es totalmente arbitraria, se lo inventó un economista en Nueva Zelanda, dijo 2%, pero eso pues lo hizo básicamente así. Otra de las cosas que yo quiero entender, porque me parece que es muy sintomático de lo que estamos viviendo como sociedad, es que hace mucho tiempo, y vos que estuviste pues aislado, vos supiste que para no enloquecerte te tenías que concentrar en qué dieta ibas a comer, qué ejercicio ibas a hacer. Y Roma por mucho tiempo era un pueblo estable, pero hay quienes especulan, o pues por lo menos esto es una de las cosas que yo creo que pasó, es que por el avance de la tecnología se inventaron los acueductos, y los acueductos, pues para que no tuvieran filtraciones, entonces los forraron o digamos que cubrieron las grietas con plomo. Pero el problema es que cuando el agua y el plomo se mezclan, eso en el cerebro pues es una carga de metales pesados y produce una enfermedad que se llama saturnismo, que se parece a lo que hoy todo el mundo hoy en el resto del mundo, ¿cómo se llama esas drogas tranquilizantes? Eso tiene un nombre. No, yo creo que sí, pero Tom Cruise, no, es que básicamente a todo el mundo lo medican, entonces todo el mundo está pues a un 20%, 30% de su potencial. ¿Ustedes creen que esas drogas también fue pues la droga no, ese exceso de saturnismo en el pueblo romano, algo que lo llevó a la decadencia y por eso todos vivían en lo que vivían, o eso es estirarlo mucho como para tratar de justificar toda esa decadencia, porque no solo fue el señoraje, sino que también entonces muchas cosas. ¿Por qué no expandimos en ese tema? Mi teoría ahí es bueno, no sé si sea el plomo, aunque Juan, dicen que Tiberio, cuando ya estaba enloquecido por allá en Capri, encerrado, le encantaba y a otros romanos echarle plomo al vino para exacerbar el sabor. Era ya tanta la necesidad de exacerbar los sentidos que hacían eso, y pues obviamente pues puede ser propaganda política contra él, pero él terminó haciendo lo que dicen que hizo. Pero yo creo, ¿sabes qué? El paralelo con hoy son las redes sociales que no nos gustan y que son dieta de información muy precaria. Para mí eran como el circo romano, o sea, porque es que todos los gobernantes romanos financiaban de su propio pecunio circo para el pueblo, es decir, métalos al Coliseo y los va a tener felices, los va a tener entretenidos y tranquilos, y eso mantenía a la gente tranquilita. Dele espectáculo, y regáleles trigo y pan, pues, o póngales precios límites a eso, pan y circo. Ese es como el paralelo que yo haría. No sé, Juan, ¿cuál hace? No, yo intenté antes en la intervención que quería, ¿no? Por hacer un poco resumen, ¿no? Que mucho de lo que hoy en día vivimos, nuestra sociedad actual, que se supone que estamos tan avanzados, muchas de las cosas se las debemos tanto virtudes como defectos de lo que fue el Imperio Romano, ¿no? Porque fue un imperio genial, en definitiva. O sea, está lleno, podemos hablar de miles de defectos. Estamos hablando de, cuando señala Andrés, a veces la miopía de los gobernantes o cómo fueron envileciendo la moneda, cómo era difícil financiar, porque seguramente habría que acometer unas reformas que el Senado no estaba dispuesto a acometer. No te la pruebo. Entonces, las reformas se supone que, claro, es bien distinto hacerlas para el corto plazo si realmente quiere hacerlas estructurales para el largo. Y eso va a tener un impacto en el pueblo pues considerable, ¿no? Pero no solo eso, o sea, el mantener el circo, el pan y el circo y todos esos juegos que costaban dinero, se hacían con los impuestos, con la recaudación y con el botín que el imperio conseguía, bien de tributos, por así decirlo, de pueblos que no atacaban o bien de las victorias. Entonces, ¿qué pasa si en un momento dado hay un año de hambrunas? ¿Qué pasa si hay un año con una mala climatología en puntos que fueran granero del imperio, ¿no? Como Asia Menor,
hemos hablado, o el vino que venía de las Galias, o el aceite de oliva de la península ibérica. Eso te va a traer unos problemas luego logísticos, va a producir encarecimiento de productos de la cesta básica, y luego encima vas a tener, el emperador seguramente va a tener más difícil de alguna forma anestesiar al pueblo, porque esos juegos cuestan dinero. Y toda esa parafernalia, ¿no?, tan bonita y que tanto nos gusta, y que Hollywood se ha encargado siempre de engrandecerla, ¿no? Sí, pues podemos decir que las redes sociales, y a eso me gustaría también ponerle un punto más de dificultad, ¿no? Ojo, hay mucha gente fuera del Limes, hay otras tribus, hay otros no imperios, pero se les decía bárbaros, pero bárbaros seguramente es porque viene de la palabra etimología de balbucear, es decir, de que tú no entendías lo que decía el otro y ya lo denominas bárbaro. Que sí, que el imperio romano estaba mucho más adelantado y vestía mejor y tal, pues sí, pero había gente también con un intelecto fuera y que tenía, a lo mejor decía, oye, que yo no quiero que aquí esté el límite, que yo quiero saltar este río, yo voy a ocuparte, yo también voy a tomar este pueblo. Eso solo se mantiene con el ejército. Tenemos que tener en cuenta que el ejército romano todo se pagaba, la legión, como venía, centuriones, tribunos, el magíster, todo eso era a base de los impuestos, de las arcas de Roma. Si en un momento dado la arca decrecía, no tenían menos poder adquisitivo, podía darse el caso que legionarios se pasaran incluso de bando. Entonces, eso que menciona Juan es súper importante, porque yo creo que fue un punto de inflexión en Roma, y hay un personaje que era además tío de Julio César, que se llamó Cayo Mario. La segunda temporada de mi podcast es sobre él, y él hace unas reformas al ejército que son sumamente importantes, porque antes de Cayo Mario, estoy hablando del 100 antes de Cristo, el ejército de Roma solo podía ser integrado por hombres que tuvieran patrimonio. ¿Por qué? Porque podían costearse su armamento y se organizaban de acuerdo a las centurias o clases sociales. Y los patricios conformaban la caballería, porque podían costearse el caballo y todo. Ajá. Y cuando viene una gran invasión de tribus germanas, teutones, cimbrios, y Roma ha dado muchas batallas y está muy mermado la capacidad de reclutamiento, y era obligatorio. ¿Y cuál era la tesis? Fíjense esto, es que solo el varón que tiene tierra lucha a muerte y patrimonio para defenderse del enemigo que lo va a atacar. El que no tiene nada, la clase más baja, que la llamaban la prole, la que solo daba hijos, de donde viene el proletariado, no podía ir al ejército, porque era un ejército autofinanciado por las personas que se unían para ir a combatir cualquiera que los atacara. Pues Cayo Mario llega y dice, no señores, vamos a cambiar esto. Todo el mundo puede ingresar al ejército, incluso ese segmento social que no tiene nada, y les vamos a pagar, y profesionalizó el ejército, y pasó de un esquema que funcionaba muy parecido a la falange griega. Luego la legión los dividió en cohortes y lo hizo más móvil, y con Cayo Mario eso cambia muchísimo. Y ya dicen, mire, cuando ya se le empezó a pagar al soldado, al legionario, las lealtades cambiaron, y ya el ejército no era leal al Senado, sino que era leal al comandante. ¿Por qué? Porque el comandante era el que los llevaba a dar victorias y a que participaran del botín de guerra. Entonces eso, lleno de las clases populares que no tenían nada en Roma, les cambió el chip en el ejército, y que eso fue los que los llevó a expandir, y a crecer, porque ya estaban lejos de Roma, no tenían nada que defender allá. De hecho, viene y empieza el problema de lucha por la tierra, cuando un montón de veteranos ya desincorporados de las legiones no tienen a dónde ir, a vagar por las calles de Roma, y empieza la lucha por quitarle tierra a los terratenientes y dárselas en colonias a los veteranos. Una discusión de esa época agraria de hace 2000 años, hoy todavía en Colombia nos tienen empantanados, porque la gente cree que en Colombia el problema es de tierra. No lo es de productividad. Ese era un problema de hace 2000 años. Ese es un punto buenísimo, que entre otras lo hablamos con Daniel Reisbeck, ¿te acordás, Darío? En el podcast que grabamos ayer o antier, que todo el mundo en Colombia sigue insistiendo que o sea, el 70% de la población colombiana es urbana. Entonces lo que hay que desarrollar son las urbes, pero es la excusa perfecta para desatar una lucha de clases y decir que los terratenientes no hacen parte del aparato
productivo significativo que es el que suma después en la balanza pues, del país. Y es un debate en el que vivimos enfrascados acá en Colombia, y el problema no es de tierra, es de productividad, es de ingreso. Entonces viven aferrados a una lucha feudal y que se remonta a Roma. Y digo, ¿Y cómo lo arreglaron? ¿Y cómo lo arreglaron? ¿O se solucionó o no? Entonces cayó Mario, se empezaron a formar dos partidos políticos, los populares y los optimates. Digamos, los que querían estas reformas y los que querían aferrarse al statu quo. Y es una historia también lindísima, pues, de luchas, asesinatos, magnicidios, guerras civiles, todo. Finalmente se hacen colonias para los veteranos, sobre todo en tierra, con el ager publicus, con la tierra que era del Estado inicialmente. Y eso como que se estabiliza. Pero bueno, tiempo después, ya con Augusto, primer emperador de Roma, empieza a darse algo de lo que acabas de hablar. Hay un fenómeno de reducción de la población rural y crece mucho la población urbana. ¿Por qué? Por lo elemental, hombre, es que es mucho más atractivo vivir en la urbe, es un proceso natural de todas las sociedades. Es que usted aquí en la ciudad tiene hospitales, escuelas, teatros, burdeles, buses, todo. En la zona rural eso es muy difícil, uno no le puede llevar todo eso a cada punto de un país. Y entre otras también se dio esto porque en esa época en el Imperio Romano, donde Augusto había una gran cantidad de legiones, el porcentaje de soldados creció mucho y muchos venían de zonas rurales. Entonces la población en la zona rural se redujo. Es el proceso natural de cualquier sociedad, pero fíjense lo que pasó. La población que demanda alimentos desde las ciudades creció. La población que producía alimentos en el campo se redujo. Como Augusto más o menos estabilizó y dejó quietas las fronteras, él dijo, hasta aquí llego, también se redujo la entrada de esclavos que llegaban, que eran como mano de obra cero costo, y ahí entonces se genera un problema, y es que la mano de obra en las zonas rurales empezó a depender de arrendatarios o de labriegos libres que, como no tenían propiedad, se desplazaban de un sitio a otro en busca de los mejores pagos. Y cada vez era más difícil conseguir trabajadores agropecuarios. Y el salario real del trabajador agropecuario aumentó. Entonces, ¿qué pasó? Aquí fue donde la embarraron, porque en vez de dedicarse a la productividad para que no fuera necesaria la mano de obra en el campo y hacer digamos, el emprendimiento tecnológico y darle vía libre a eso, optaron por otra cosa muy clásica de Roma, que es esa parte maluca que heredamos las culturas latinas. Perfecto. Entonces el Senado dice, promulgamos leyes impidiendo que los campesinos se puedan desplazar de un sitio a otro en busca de las mejores condiciones que el mercado laboral rural ofrezca, o el mercado de arrendamiento de tierras. Es decir, los anclaron a puntos determinados a los campesinos. Y ahí comienza de forma incipiente lo que en la Edad Media se conoció como la servidumbre, el fundamento del sistema feudal. Si Roma en ese frente hubiera dicho, no, deje libre mercado, que los salarios sean los salarios, en algún momento aparecen las innovaciones tecnológicas que evitan ese problema. Y hoy el problema de tierra es ese. En vez de decir uno hoy, entonces no pueden vender tanta tierra los terratenientes en Colombia, solo se puede vender una unidad agrícola familiar si la tierra viene de títulos baldíos y no de la corona. En vez de hacer eso, libere, flexibilice, que haya un mercado de tierras libre, y vienen las reformas tecnológicas que permiten sustituir esa menor cantidad de gente dispuesta a trabajar en el campo. Vaya hoy usted a conseguir trabajadores para las cosechas de café, un problema enorme, enorme. Pregúntele al gordo allá en Pereira, que debe conocer muchos. Vaya usted a conseguir recolectores, es muy difícil, que la gente quiere ir a la ciudad donde hay más comodidades, un nivel de vida más alto, servicios públicos, servicios de salud, escuelas y todo eso. Y acá no lo entienden y acá seguimos amarrados, pudiendo tener una producción de alimentos enorme a ese debate tan obsoleto, milenario, superado desde hace mucho tiempo. Sí, ahí me gustaría hacer una pequeña puntualización, Andrés. Yo creo que es muy interesante para todos, es
la necesidad, y antes lo anotó el emperador Diocleciano con su reforma, aparte de que fue el primero en prácticamente dividir el imperio en 4 regiones y llevar a cabo muchas reformas como parar la inflación. En el siglo V termina, ¿no?, en la caída del Imperio Romano, pero el siglo IV, digamos que hubo una cierta estabilidad, entre comillas, en parte gracias al trabajo del Senado con Diocleciano, ¿no?, porque lleva a cabo reformas, porque procura dar ayuda al pequeño propietario, pero también con una cosa muy interesante, es que me pueda pagar impuestos y que yo elabore censos. Los censos vienen ya desde la época, hablan en la Biblia, de la Galia con Jesucristo, ¿no? Pero el censo es una arma valiosa para tú tener controlada la población, poder tener una idea de qué población hay, qué cantidad de tributos tú tienes, puedes recaudar, qué capacidad de recaudación tiene un Estado y, como hablábamos, ¿no?, es mantener, ya sea con trabajadores serios que mantienen, que son productivos, o con legiones o centuriones que al final se retiran y ocupan una zona de tierra que puede ser muy conflictiva y que tú necesitas que haga un poco de barrera respecto al extranjero, respecto al bárbaro. Entonces, se habla que se promulgaron de alguna forma ayudas también al pequeño propietario, porque una cosa que siempre ocurrió desde la República, desde la monarquía antes, es que Roma siempre tuvo grandes propietarios. Eso siempre va a haber. Grandes Pero es que propietarios siempre existieron. en el campo, Juan, yo creo que la economía de escala es muy importante para absorber la volatilidad de ese sector. Es que no hay un sector en la economía con más volatilidad y más exposición al riesgo climático, fitosanitario, cambiario de precios mundiales que ese. Entonces, bueno, esa es mi teoría. Pero lo que decís es cierto. O sea, Diocleciano dividió el imperio en 4 prefecturas. Cada prefectura, esto es bien interesante, la gobernaba un César o un Augusto, y cada prefectura la dividió en diócesis. Y el gobernador de una diócesis lo llamaban el vicario, que es como el suplente, el sustituto, el que tiene las voces de otro para sustituirlo. Era como el vice del César. Y cada diócesis pues la dividió en provincias. Hizo unas reformas administrativas muy importantes, pero esas las terminó replicando la Iglesia Católica. Todo finalmente regresa al Imperio Romano. En esa época, por ejemplo, se creó el dux, que significa jefe militar. Eso es lo que dio origen al duque. El comes fue el que dio origen al condes. El comes es como el compañero del César. Todo se remonta a Roma, y uno a veces pues como que no tiene eso en cuenta. Es decir, las primeras políticas macroeconómicas, bueno, esa sí es otra, esa va mucho más atrás, eso es bíblico, pero la primera estabilización macro pues fue José el que leía los sueños, pero digamos todo lo que es el debasement, esa estructura orgánica de los gobiernos, el sistema feudal, el calendario, la forma de tener dormido al pueblo, todo eso viene de ellos. Yo creo que fue, puchara, tenían una genialidad pues impresionante, como que tantas personas en tan pocos siglos creando tanto. Pero bueno, pues no sé qué más quieren, porque de esto le podemos sacar horas. Esto está súper entretenido y yo digo, si hay un tema donde podríamos batir récord, pues sería en este, porque es que los dos pues están más dateados y conocen pues conocen la minucia que normalmente haría uno, se salta todo eso, pues él les dijo Dux y lo del conde, yo jamás se me hubiera ocurrido eso, pero entonces yo quiero, puede ser el gordo Darío los que preguntan, yo hago sobre las preguntas de las cosas pues, que más me han interesado. Una de las cosas que más impacto me ha generado es todos los caminos, todas las carreteras que existen en Europa para conectarse. Entonces, los peregrinajes, hicimos el podcast de las Eurovelos y eso es tiempo moderno. Pero yo me puedo gastar por ahí 1 hora, 2 horas en TikTok, en lo que les contaba en estos programas pues, de ingeniería antigua, ingeniería romana. Y el que me sigue impresionando, pues además pues, de los acueductos y todo, es la bendita Vía Apia, porque la Vía Apia era con la que se movilizaba. ¿Por qué no haces Juan, por qué no explicas un poquito, nos das contexto, cuál era la tecnología y por qué era tan importante y cómo esta tecnología de comunicación que básicamente uno podría decir, hombre, es que la Vía Apia era el transporte, eran las rutas marítimas, pues
era el equivalente en las rutas marítimas de los fenicios, era por donde se movía la carga, era por donde la gente salía. O sea, los romanos tenían vacaciones, salían y turisteaban, hacían paseos. Explícanos un poquito la Vía Apia. En la costa malfitana, en la bahía de Nápoles, era donde parchaban los pero, ricos. ¿por qué no, Juan, no nos das un poquito de contexto? Porque es que la Vía Apia llega hasta tu tierra. Sí, bueno, como bien dices, ¿no, Hernán? Vía Apia, el tema de las vías, viaductos, todo relacionado. En definitiva, estamos hablando de unir distintos puntos. Y esos puntos van a ser puntos de interés, bien porque hay un interés militar especial o porque hay un interés socioeconómico, ¿no? Yo creo que uno de los saltos cualitativos que da el Imperio Romano respecto por así decir, a la poli griega, ¿no? A todo el estado helenístico, es que ya Grecia establece una serie de colonias, ¿no? Sin desarrollar vías porque se apoyaran mucho más en el transporte marítimo, porque eran buenos navegantes. El tema de Roma en su origen no fue. Tuvieron incluso que, por culpa de las guerras púnicas, tuvieron que darle mucho al cerebro para empezar a ganar batallas navales. Pero el hecho de tú tener un interés en ir a un sitio, que ese camino esté seguro y que ese camino sea transitable, el uso de adoquín, el uso de otros materiales de asentamiento, como hablamos, de obras y materiales de primer nivel que sabemos que se han mantenido milenios. Si no ha habido realmente, ¿no? El caso de Pompeya en la bahía de Nápoles, a pesar del volcán, y todo lo que se ha podido, cómo uno puede hacer un estudio estratigráfico, ¿no? Y puede ver perfectamente a nivel ingenieril. Entonces, yo creo que si, digamos, uno tenía un poco la teoría, Roma lo que sí consiguió fue el aunar teoría con práctica, a pesar de todos los efectos, pero hacerlo muy bien y crear una praxis que te iba, digamos, a producir un desarrollo. En este caso, Roma entendió desde el principio, desde su concesión prácticamente, que el comercio es la vía, es lo que nos hace. El comercio es el mejor antídoto para no tener un conflicto bélico entre un pueblo y otro. Pero, sí, seguí. O sea, en definitiva, todos somos humanos, todos somos egoístas, todos tenemos una cierta, digamos, un porcentaje de ambición, unos más y otros menos. Si tú eres ambicioso y encima tienes músculo, pues tú te vas a querer apropiar de algo que no sea tuyo. Sobre todo si tiene una serie de... Y si consigue un casus belli, ¿no? Una cosa para tú llevar y convencer al Senado y decir, señores, hay que ir a la guerra por este motivo. Y esto es lo que vamos a conseguir. Y esto es nuestro o esto debe ser nuestro. Entonces, el fortalecimiento de las vías al final es simplemente porque tú tienes una seguridad y porque tiene un crecimiento. Si tú no creas esas vías. Pero entonces fue su apetito. Sí, Arias. No, yo creo que hay un tema súper importante también. Ahora, la Vía Apia además es un símbolo de Roma. Listo, esa calzada también es la arteria, tiene ¿no? Es la sangre, sí, es por donde circula la sangre. pero hay también un origen ahí militar, porque creo que es al sur de Roma, que se llama los pantanos pontinos, dificultaba mucho el movimiento de las legiones en una campaña militar. O sea, la Vía Apia le dio a Roma la posibilidad, o esa calzada, no solo de comerciar, de crecer, de la libre movilidad de las personas, sino de movilizar las legiones muy rápido, porque pues una cosa es usted con una legión trotando en medio de un pantano y otra cosa es una legión marchando por una calzada. Entonces le dio versatilidad desde el punto de vista táctico militar a los romanos. Hay una anécdota muy bonita de Julio César. Julio César, entre otras de las personas, a mí muchas veces me preguntan si usted pudiera ir en el pasado con quién quisiera conversar una hora, y yo todavía no sé si Julio César o Augusto, pero es uno de los dos. Julio César, en su camino político, esto debe ser el 60 y pico antes de Cristo, ya después de haber sido cuestor, ya creo que cuando fue nombrado se hizo elegir Pontifex Maximus, que era el sumo pontífice. Ponti, puente entre los dioses y los hombres, de ahí viene el término Pontifex Maximus. Entonces, él con la visión dijo, para yo ganar popularidad, y él era del partido de los populares, su tío Cayo Mario, el primero que hace las reformas del ejército, es el origen, sí. Y todo eso, dice, ¿sabe qué? Se hizo elegir como edil curul, era una de las magistraturas en Roma,
encargada de la infraestructura y de los juegos y todo eso. Y el tipo se endeuda muchísimo, porque eso lo Eso lo hacía quería. de su propio bolsillo, con un tipo, un personaje medio siniestro, pues eso es también mucha propaganda política, llamaba Craso, riquísimo, de esos que dicen que veía un incendio en un edificio en Roma y se hacía al frente, a veces que dicen que los mandaba a quemar y le decía al dueño, te lo compro por 100, no, ¿cómo así? Ya va a mitad quemado, te lo compro por 10. Y se hizo un real estate, fue el primer fondo de real estate mundial. Lo tuvo Craso y le prestaba plata a Julio César, se endeudó durísimo. Julio César, con la convicción de que iba a llegar donde iba a llegar, y reformó la Vía Apia y la mejoró con sus recursos. Y eso le dio una popularidad enorme. Lección para los gobernantes, nada más fructífero desde el punto de vista político electoral que invertir bien en infraestructura. La gente no olvida las inversiones en infraestructura. A mí me gustaría hacer una colación, Julio César. Yo creo que se puede hacer uno, no, yo diría que 3 podcasts solamente de esa figura. No, pues eso es. Porque hay pocas personas, puede que sea, ¿verdad, Andrés? El único, yo creo al final, o está en el top 3 sin duda, que engarce también, digamos, en un único cuerpo, digamos, la rex pública, la cosa del pueblo, la política, pero también la mentalidad militar. Y la mentalidad militar, para que nos hagamos idea, está totalmente engarzada al tema de quién me financia. Yo prometo un botín de guerra, pero antes de ir a campaña necesito gente que me apoye, voy a necesitar mis sponsors. El caso de Craso fue brutal, ¿no? Como al final, pero Julio César, digamos, me gustaría decir una última, él, antes de llegar al mayor poder al Senado, se va a Hispania, es convocado porque tiene allí, no sé si de edil, no recuerdo exactamente el puesto. Donde llora en Cádiz. Exactamente. La estatua de Alejandro Magno. Yo también he llorado en Cádiz, pero tomando vino. Para evadir a sus acreedores. Está endeudado. Sí. Julio César hasta aquí y se va a Hispania. Cuando regresa, cuando sabe que va a tener otra vez músculo financiero. Y lo consigue. Y conseguía el fondeo de ese fondo inmobiliario llamado Craso. Que entre otras termina su final es bien trágico, pero simbólico. Como era una fama rico y le dieron el mando de las legiones para conquistar a los partos, donde hoy queda Irak, cuando lo capturan porque él pierde esa campaña, lo asesinan o lo ejecutan echándole oro fundido por la garganta, así muere Craso. Es decir, eso es muy rico. Una muerte bien dramática. Sí. Usted muriendo con oro fundido. Gordo, ibas a preguntar, porque nos podemos expandir pues en Julio César todo lo que quiera. No, yo iba a preguntar, pero Julio César no era militar, o sea, él no era de... Sí, él no era más como político, pero pues obviamente todos eran militares, pero su carrera no era militar. Sí, es que digamos que entra ahí el caudillismo, ¿no, Jorge? Por así decirte. Es que el caudillismo, el intentar liderar un senado está íntimamente relacionado. Y él sí se implicaba en las campañas militares porque también era muy consciente, aparte de la pericia que tuviera, él sabía el retorno de la inversión que tenía tan potente. Y la apuesta de Julio César, como dice Juan, es fondéeme que yo voy a poder tener el mando sobre unas legiones y ¿sabe qué le voy a traer a Roma? Un botín que nadie ha conquistado, las Galias. Francia, Bélgica, toda esa zona. Y lo hizo durante 10 años, entre el 69 y el 59. Pero hay una historia muy bonita sobre Julio César y es como desde chiquito empieza a mostrar esos dotes de genialidad, porque era un genio. Dicen que su tío le cogió celos y lo hizo nombrar Flamen Dialis, es decir, el sumo sacerdote del culto a Júpiter óptimo máximo. ¿Por qué? Con eso le truncaba su carrera militar, porque el Flamen Dialis no podía portar armas, no podía tener indumentaria militar, hasta que, bueno, pasa el tiempo, Sila le quita eso, lo iba a hacer separarse de su esposa, él dice que no, Julio César está exiliado mucho tiempo, corre, bueno, cuando todo se estabiliza, este hombre dice, me voy por las Galias. Allá tenía 2 objetivos, las Galias y Partia, 2 zonas que nunca nadie había podido conquistar, y va y conquista las Galias. Y los relatos de muchas de las batallas son lindísimas, o sea, por la genialidad. Por ejemplo, cuando captura a Vercingetorix para hacerlo después desfilar
y ejecutar la estrategia que usó en esa batalla de Alesia fue fenomenal, porque los arrinconó en el pueblo, pero él sabía que las tribus galas se le iban a venir encima, entonces hace una empalizada alrededor de Alesia y una segunda empalizada más ancha para protegerse de la invasión, y todo el ejército se quedó entre esas dos empalizadas. Cuando a estos ya los tenía sometidos por hambre, los guerreros sacan a... ¿Se congeló? ¿O fui yo? Que se mueran Se de congeló. hambre estos, Varias. que los... ¿Cómo? ¿Me congelé? Sí, Sí, Julio. los Sí, durante guerreros. unos segundos. Entonces, hace las dos empalizadas del ejército en la mitad, y ya subyuga a punto de hambre a Vercingetorix, que estaba dentro. Y toda el relevo de las tribus y de los ejércitos galos que vinieron a darle por afuera, los pudo repeler también. Esa es una de las batallas famosas, nivel Gaugamela, Gaugamela. que se relatan en la historia militar para esa estrategia. Y Julio César porque era sumamente brillante. Bueno, Y bueno, se terminó conquistando las Galias, y hay otra cosa interesante. Sus enemigos políticos en Roma, para que pensemos en varios casos del presente, cuando ven que este tipo está surgiendo y dice, este nos va a acabar la república, dice, le empiezan a hacer un caso penal. Y entonces el caso penal, ¿cuál era? Crímenes de guerra. Usted cometió genocidio en las Galias. Y eso que les había conquistado todo y les mandaba oro y botines y esclavos, botín de guerra y esclavos. Pero el Catón, el famoso Catón, su enemigo político, del ala de los optimates, le arma esto. Y resulta que en Roma los generales no podían cruzar el límite norte de la península, que era el río Rubicón, con ejércitos. Eso estaba prohibido. Les vuelva a Roma, pero si le dejamos un ejército es porque va a haber un desfile, el triunfo, no más. Pero no puede pasar con un Sí, ejército. con las legiones parqueadas arriba, sí. Y perdía Ah. su inmunidad cuando entraba en la ciudad. Y Julio César, cuando regresó año 49, dice, no me dejo encausar penalmente, y cruza el Rubicón, la famosa frase, los dados están lanzados, la suerte está echada, sí. y cruza y arranca pues la última guerra civil, que ya conduce pues a lo que todos sabemos que es la caída del imperio, bueno, la caída de la república, el nacimiento del imperio. Pero el tipo logró pagarle a sus acreedores, porque logró hacer ese bullet al final con todo ese botín de guerra que sacó, financiado pues, y quién sabe a qué tasas, por Craso, por ese fondo inmobiliario. Tuvo dos cosas buenas, por ahí inciso. Julio César, primero, dicen algunos en la escuela de periodismo que fue prácticamente el primer corresponsal de guerra. Espérate, ¿la escuela de qué? De periodismo. Ah, periodismo. Dicen algunos los que han estudiado historia, ¿no?, del periodismo, que fue quizá el primer corresponsal de guerra, porque él en las Galias documentó. No es solo que él tuviera una idea y tuviera una estrategia, sino que luego documentó, y eso luego lo podía explotar, otras personas lo podían leer. Y eso te da, digamos, una ventaja respecto a los adversarios, ¿no?, políticos, sociales. Realmente te crea un legado automático, como fue su caso. Y lo otro es que hablamos ahí de comunicación, más que periodismo, es de estrategia de comunicación. Hizo el relato y fijó el que hizo la historia fue él. Fíjate, el relato, de hecho, llegaba a veces en tercera persona, ojo, escribir en tercera persona, que eso te da. Y lo otro también es tener, digamos, la clarividencia de saber el market cap de una posible campaña militar. Claro. como inversionista que en era. Esclavos, en oro, en recursos, en tributos, ¿no? Y también es digamos, dicen que de la criptografía, porque todos los mensajes a sus generales los enviaba en códigos encriptados. Cifrados, sí. Entonces ahí empieza pues el uso de la criptografía. Fue un militar, pero genial. Organizó otra vez el calendario. Digamos, se trajo un astrólogo de Egipto. Ahora, tenía una debilidad enorme, Juan, una debilidad enorme. Las mujeres, ¿no? Dicen que acabó con todas las mujeres casadas de Roma. Hay una anécdota muy bonita cuando viene la rebelión, pues, y ese golpe de Estado que quería dar Catilina. Esto es como el 63, antes de Cristo. 64 antes de Cristo. Está él en el Senado, él ya era senador, porque ya había sido cuestor y ya era parte del Senado, y lo quieren enredar. Catón, Bíbulo, Cátulo, toda esa
oposición feroz que él tenía de estos optimates, y le llega, esto es una anécdota, pues no sé si haya sido verdad, pero está en las fuentes, una notica al Senado, hagan de cuenta, un mensaje de texto, paquete. Un WhatsApp. Y entonces llega Catón, que está echándose una perorata, que a Catilina hay que ejecutarlo y todo, y César era como diciendo, no hombre, el Estado no puede ejecutar a cualquiera, mejor cadena perpetua. Y entonces le llega el Senado y Catón dice, vea, le llegó un mensaje, eso es que usted salió de Catilina, entrégueme ese mensaje. Y el mensaje era un mensaje de una de sus amantes, la famosa Servilia, que no era nada más y nada menos que hermana media de Catón y esposa del cónsul en ejercicio, creo que era Cátulo. Y entonces cuando leen eso y reconocen la mano, la letra de Servilia, los dos, cónsul y Catón, les toca quedarse callados, humillados, rojos. Entonces Julio César también era, o sea, dicen que se levantaba todo, o sea, que no dejaba títere con cabeza. Servilia no era la mamá de Brutus también. De Bruto, que dicen que era hijo de César, pero no da por no, no era hijo biológico, no pero... era. Pero pues es la famosa frase, Bruto también, Bruto hijo mío, tú también, en la obra de Shakespeare. Pero pues Bruto fue de los que conspiró contra él. Y a él lo matan justo cuando va a arrancar la campaña contra los partos. Lo dejan vivo, conquista los partos y quién sabe cómo habría sido la historia de la humanidad. Con toda Europa y ya con todo Oriente Medio conquistado Roma, quién sabe cómo hubiera sido y quién sabe, Julio César ya era dictador vitalicio, ¿qué hubiera pasado? Y una de las cosas más intrigantes es por qué Julio César le dejó todo lo suyo, no a Marco Antonio, su general, su mano derecha, sino a su sobrino nieto, Octaviano, que se convierte en Augusto. Yo creo que es porque le vio también una genialidad. Sí. Y ese pelado de 18, 19 años en ese momento coge y acaba, después de muchos años con Marco Antonio, y se queda ya con todo. Y ahí arranca el imperio que viene de cuando conquista todo, pues, y derrota a Marco Antonio, a Cleopatra y todo. Él se llamaba Octaviano y su amigo, él tenía un gran amigo, Agripa, que no era patricio, era muy plebeyo, pero era un gran militar, un gran ingeniero. Sí. Le dice, ¿cómo te vas a poner tu nombre? Y él le dice, pues tengo que usar el nombre de César por mi tío abuelo. Y el otro dice, sí, César Augusto. Augusto es grande, enorme. César Augusto. Y fíjense que ese nombre hasta hoy resuena. El nombre es Zaragoza, César Augusto. Los zares, César Augusto. El Kaiser, César Augusto. Es decir, es la figura del poder. Y César es eso, ese es Julio César. El poder político y militar en cualquier sociedad va hasta Julio César, porque es como el emblema de lo que es ese líder ideal por su genialidad, y era además compasivo con sus enemigos, no le gustaba siempre ejecutar, los trataba bien. Él creo que tuvo a Vercingetorix muy bien acomodado antes de la ejecución, como 5 años, le respetó la vida. Pero bueno, eso, digamos, bueno, todos los grandes, estamos moviéndonos por todas las ramas, ¿no? Todos los grandes pueblos, ¿no? Y los grandes proyectos necesitan también de grandes alter egos, ¿no? Es lo que hacen. Eso también Roma habló mucho. Es curioso también, yo quería puntualizaros que cuando Octavio Augusto, ¿no? Que es la época de los triunviratos, ¿no? Alcanza el poder, hablamos un poco de cómo comunicaban, ¿no? No había redes sociales. Volvemos a hablar antes del tema de la moneda, lo importante, cómo Roma la institucionaliza, ¿no? El denario. Y cómo Octavio Augusto, después de acabar con tanta revuelta civil, ¿no? Y conseguir alzarse con el poder e iniciar el imperio, él empieza con una campaña brutal, que es en la moneda del denario la palabra pax. Es una forma de tú decir, la gente tiene una transacción monetaria y pone libertades, pax. pero te doy paz. Yo traigo la paz. Y esto que veis aquí, esta moneda, es la confianza. Es decir, esto te genera confianza y tú vas a hacer todas las transacciones que quieras, lo que desees, lo que tu renta te permita. Pero Octavio Augusto era ahí adelantado y por eso seguramente Julio César, es verdad, yo creo que le dio el chance, ¿no? Como por así decirlo, porque Marco Antonio militarmente era mejor estratega. Mejor, pero tenía debilidades humanas, pues, fuertes, ¿no? Es muy borracho. Cleopatra, sí. Total, Trajano luego lo haría. Trajano, que hablamos al principio, que era el primer emperador, digamos, andaluz de origen,
el poner la columna trajana en las monedas, ¿no? El tú poner, acuñar los denarios ¿Saben la columna con trajana, victorias Hernán? militares. Está ahí en el foro, seguro el gordo la vio, está ahí al lado del foro, en los foros imperiales, en el foro de Trajano, ahí se ve, es famosísima, y es el relato de todas las campañas cuando él cruza el Danubio y conquista a los, ¿cómo era que llamaba esa tribu toda arriba? La Dacia, ¿no? La Dacia, que hoy era es Rumania. Por eso Rumanía de Roma, por eso son tan latinos los rumanos, tan folclóricos y tan alegres, porque parecen más españoles que europeos, más latinos que europeos. Que eslavos, ¿no? Que son los vecinos. Pero es curioso, o sea, digamos, el que tiene la moneda tiene la narrativa. Y ellos se van a aprovechar de un mensaje automático que va a haber en cada transacción comercial. El hecho de que la persona diga... Augusto era, y también montó un esquema de propaganda política y de inteligencia brutal. Augusto, digamos que era un combo de 4 amigos, hagan de cuenta 4 amigos del colegio. El crack, Augusto Octaviano. El amigo que era de un origen más humilde, pero un berraco militar, ingeniero, todo que era Agripa, de donde vienen Agripina, Agripinilla y todo eso, pues. Uno que se llamaba Estatilio Tauro, un gran militar, y uno que llamaba Mecenas. Medio no, marica y medio. Es más, a Augusto a la mujer, pero Mecenas, además de ahí viene el término mecenas, era un gran coleccionista de arte, porque ese era rico, patricio, enorme, era el que se encargaba de la propaganda política, era como el canciller. Entonces, cuando Augusto estaba enfrentado a Marco Antonio en el triunvirato, ya una vez habían salido del Épido y quedaba solo la guerra entre Marco Antonio. Mecenas se dedicó a difamar a Marco Antonio. Entonces, ¿qué decía? No, Marco Antonio por allá en Egipto se volvió griego con esa Cleopatra, les está entregando todo, y lo difamó y le armó una propaganda negra, el character assassination en Roma contra Marco Antonio por Mecenas, y toda esa red de espionaje y propaganda política que montó fue otra de las estrategias de Augusto que, de nuevo, era de una genialidad política que no tanto militar, pero sí política que, pucha, muy pocas veces lo encuentra uno en la historia de la humanidad. Además, pues la novela es muy chévere, digamos, muy entretenida, toda esa novela entre ellos y como amigos y cómo empezaron y unos y otros. Es bien chévere. De hecho, Augusto casa a su hija, a la hija con su primera esposa, con Agripa, con su amigo. Sí, sí. Pues, Darío, está como interesante el tema. Lo otro que no sabíamos, pues, yo sí sé porque me he tomado un par de cositas pues con Juan Castilla, entonces siempre ha sido muy ameno, y para mamarme gallo pues está solo, pues porque tiene buen humor, pero no conocía el nivel de profundidad. Él sí es como un filósofo perdido por ahí y con conocimiento. ¿Te sigue el ritmo tomando trago, no? Hijo del imperio, hijo ya del anónimo imperio. ritmo. No. Sí, él sabe que mi único parche con el que siempre va a poder contar conmigo, a mi sábado en la playa ahí en Fort Lauderdale de 2 a no sé qué horas, y nos da ahí buenas conversadas que nos hemos metido pues, y mucho vino y muy entretenido. Hombre, yo no sé si paramos acá o lo dejamos para una parte 2, pues porque es que el tema pues es muy denso. Es ilimitado. O yo no sé si el gordo pues en su lagrimear en ese estar en Roma tiene algún recuerdo, tiene algún recuerdo o alguna pregunta que le quisiera hacer a estos dos. Nosotros a recorrernos el Foro y el Palatino, pero como es, con toda esta... Como debe ser, porque el otro no deja. El otro lo único que me enseñó fue las tabernas. Mira, esta es una taberna. Sí, el otro le enseñó a tomar Negroni, ahí en el Foro grappa. Hay 3 huequitos sobre la vía sacra que al principio decían que creían que era la cárcel, el Tullianum, no lo es, pero son unas tabernitas que había, y otros dicen que eran unos prostíbulos. Cuando uno va no, pero ¿sabe dónde es más interesante? Cuando estalla el Vesubio, pues que destruye la ciudad de Pompeya, queda mucho, digamos, intacto.
se ven los burdeles, los nombres de las mujeres, de dónde son, los precios y todo en una parte de las calles, así como se ve el McDonald's de la época, el fast food, como se ven pues las casas de los más ricos, de las clases medias, de las clases bajas. Una cosa súper interesante, pero hacerlo con la pausa y el estudio y la iniciación académica necesaria es una diferencia del cielo a la tierra. Yo propongo que hagamos un almuerzo 10 AM. Tengo un restaurantico que me gusta mucho, Dal Bolognesa, legendario, donde Gianni Agnelli le gustaba ir a almorzar cuando estaba en Roma, pues nos podemos echar unos vueltoncitos. No, esto ha estado súper interesante. Pero en serio, Gordo, ¿no hay pregunta o nos despedimos ya? No hay pregunta, pues cada uno asombrado. Yo tenía la idea de que Julio César, pues obviamente sí había tenido una formación militar como todos, pero él había sido más, su formación era más política que militar, pues a lo último el hombre... De hecho, Gordo, le cuento una cosa que se nos olvidó mencionar a Juan y a mí. Julio César, muy joven, se gana una insignia que se llama la corona cívica. ¿Por qué? Porque cuando Sila le dice, bueno, le voy a quitar ese cargo de sumo sacerdote de Júpiter, pero se me va de acá y lo mando como tribuno militar a una campaña, lo manda como tribuno militar a una campaña de Roma en la isla de Lesbos, en la ciudad de Metilene, si no estoy mal, que se había sublevado contra Roma y los tributos. Y Julio César, solo él con su cohorte, ni siquiera con una legión, con una cohorte, 6 cohortes hacen una legión, creo. Una legión son 5.000. Ajá. Entonces, él comandando eso se toma, pero casi que salva a su cohorte y hace un acto heroico, pero estoy diciendo súper pelado, súper joven. Y gracias a eso les toca darle la corona cívica. ¿Qué era la corona cívica? Tenía un puesto especial siempre en los sitios públicos. Donde entraba la gente lo tenía que aplaudir. Se ganó esa primera condecoración militar muy, muy, muy jovencito, siendo tribuno, haga de cuenta, siendo subteniente o teniente a lo sumo, pues, del ejército. Sí, eso te da una idea, pues, ¿no? Que ya de todo, son muchas historias. Otra historia es cuando lo capturan ahí se me parece un poco Hernán, lo secuestran unos piratas en otro de sus viajes y dicen, ¿sabe qué? Vamos a pedir tantos talentos de plata por Julio César. Y dice, ¿qué? No me insulte. Es muy buena. Tiene que pedir 50 talentos. Yo valgo mucho más. No pidan 25. A mí me respetan. ¿No? Y el tipo, bueno, manda a un amigo, recogen la plata. Finalmente pagan el rescate y vuelve y coge a todos los piratas y los acaba, pues. Eso está muy bien. Y se encargó luego entraba en combate en la primera línea. Él no era de los generales que se quedaban atrás mirando. Entraba en combate en la primera línea. Esa es la diferencia. Él entraba en combate en la vanguardia del ejército. Sí, Hernán no me enseñó eso en Roma. Me va a tocar volver, huevón. Me va a tocar volver. No, pero Gordo, yo le explico cómo hacer. Usted madruga, hace los tours y a las 2 de la tarde yo lo espero en el restaurante. Yo sí, a mí sí, déjeme así, ignoractus maximus, huevón. Ya me experto en bares y restaurantes. Yo no tengo problema con eso. A mí eso sí me entretiene. Bueno, hay que crear una nueva categoría de podcast 10 AM que se llama Historia. Pues vamos a ver si, depende de los likes, vemos a ver si cuál de estos dos investigamos para que nos hablen de cualquier cosa. Me encantaría de la hispanidad. Dice que Juan Castilla sabe bastante de ese tema. No sabe nada. No sabe nada. Ese es otro. No sabe nada. Oye, hombre, Juan, muchas gracias. Eso es que... No, digo que eso es casi el Imperio Romano con una vuelta de tuerca 2.0. Prácticamente. Por eso me gusta. Exactamente. Qué bacano. ¿Cuál es otra muy bonita otra historia? La del pueblo de Israel. También. Ese es otro. Es que hay unos episodios aquí. Y en ese invitamos a Natanel. Pues claro. Invitamos el pueblo de Israel. Pues que mira lo que dijiste ahorita, pues de la segunda Jerusalén y la gente se engolosina con unas cosas y estábamos hablando pues años
Años. No sé si. Bueno, muchachos, 20 nos vemos. siglos atrás. Para variar, hay otro almuercito. Para Pero ¿saben en variar. honor a quién? A este señor, el cumpleaños. Ahí le dejan comentarios ahí abajo de feliz cumpleaños. A No Julio tenemos de Birra. aniversario, César. creo. Julio César Jaramillo. En homenaje a Julio Birra. Julio Birra. Si va con toga, me presento allí. Prometo presentarme. Hay que hacer un almuerzo vestidos de toga. Vestidos de toga. Bueno, chao. Muy bien. Chao, Bueno, chao, chao. que Bueno, le gente, un invitan, saludo. que le invitan, sin mecenas. Sin mecenas. Sí, Con sí. toga, Le con toga sin tengo el mecenas. mecena. Le tengo el mecena. Ah, si quieren traer mecenas, traigan mecenas. No traigan meseras, más bien meseras.